A continuación, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Jonathan Yarún Lon Valdivieso. Él es endocrinólogo internista, recientemente salido de la alta especialidad de enfermedades tiroideas. Ella está en el ISSSTE, también en la práctica privada, y es un tragaños envidiable. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de iniciar con la charla, o el que siempre nos pone el disparador de saber si el paciente está bien o está mal. Sin embargo, tenemos, como dice el título de la sesión, evitar el enfoque glucocéntrico, ¿de acuerdo? Entonces, como hizo favor la doctora Esperanza de presentarme, mi nombre es Jonathan León y es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. En los siguientes minutos vamos a puntualizar estos contenidos. Y fíjense que vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la importancia que tiene la diabetes y su epidemiología. Y en relación a la parte fundamental del tratamiento es dividir el tratamiento integral de la diabetes desde el tratamiento no farmacológico, pasando por supuesto por el tratamiento farmacológico y hablando la extensión de este tratamiento integral para que no sea únicamente la glucosa el único parámetro que nosotros tratemos de controlar en el paciente. Al final haremos unas conclusiones para cerrar este tema. Y bien, como sabemos, la diabetes es un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos que afecta principalmente el metabolismo de carbohidratos o azúcares y se caracteriza por hiperglucemia crónica. Aquí el principal problema, recuérdenlo bien, es que existe una memoria metabólica y si en los primeros años desde el diagnóstico de la enfermedad no logramos controlar al paciente y sobre todo pasa de este tiempo de 10 años de diagnóstico en el que se torna de larga evolución la diabetes, entonces vamos a tener mayor posibilidad de tener las complicaciones derivadas de la hiperglucemia crónica. Y sabemos que hay el componente microvascular y el componente macrovascular. Sabemos que de las complicaciones microvasculares son las que nos dan principalmente la morbilidad del paciente y que la principal causa de muerte en los pacientes pues es la complicación macroangiopática, refiriéndonos principalmente a el infarto agudo del miocardio. Entonces, dentro de la clasificación principal, sabemos que se debe a un déficit absoluto de insulina, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, o una deficiencia relativa de insulina, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que es la enfermedad endocrina más frecuente y es una de las principales causas de mortalidad actualmente. Representa en nuestro país un verdadero problema de salud pública y es por eso que la diabetes es el pan nuestro de cada día en la consulta. Por eso es un tema, es una enfermedad que debe tratar todos. La forma más frecuente, sabemos, es la diabetes tipo 2 y sabemos que la prevalencia tiene un rápido aumento. Actualmente en nuestro país hemos tenido un poco de mejores datos epidemiológicos gracias a las encuestas nacionales de salud y nutrición en sus diferentes versiones. Y también, por supuesto, como dice la diapositiva, también se incrementan los datos debido a la mayor esperanza de vida. Ven ustedes en el gráfico cómo se observan la comparación de la Censanud 2006, 2012 y la encuesta de medio camino 2016, en donde hacen una demostración de la prevalencia del diagnóstico médico previo, es decir, las personas que ya se conocían con diabetes en el momento del cuestionario, del interrogatorio, y vean cómo la prevalencia fue incrementando a lo largo de las encuestas 2006, 2012 y 2016, siendo 7.2, 9.2 y 9.4% la prevalencia del diagnóstico
médico previamente conocido. Aquí el gran problema es que el otro 50% de personas que tienen diabetes no se conocían con la enfermedad. Ese es el gran problema, el subdiagnóstico que actualmente se tiene con esta enfermedad. Y de importancia, vean que el género femenino siempre es un poco más afectado en relación al género masculino. De las últimas encuestas, sobre todo la 2018-2019, ven que se comportan con la misma tendencia a incrementar la prevalencia, es decir, un mayor número de casos conforme pasa el tiempo, y por supuesto, vean hasta una prevalencia total de 10.3% en la última encuesta nacional de salud, y nuevamente vemos mayormente afectado a al género femenino. Y en relación al tema principal de nuestra presentación, pues fíjense que ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo está el tratamiento de los pacientes con diabetes? El tratamiento se enfoca únicamente a tratar o controlar la glucosa. Vean ustedes, la mayor parte de los pacientes en las 3 encuestas del 2006 al 16 solo usaban pastillas, no sabemos si eran antihiperglucemiantes o como tal hipoglucemiantes orales. Vean el pequeño porcentaje de pacientes que usa únicamente insulina, y a lo largo de las encuestas, vean cómo en la última sí ya había un poco mayor de prevalencia de personas o de pacientes que usaban ambos tratamientos. La última columna es lo peor, ¿verdad? Lo que pueden ver en su extrema derecha, en donde no había ningún tratamiento en hasta el 5.9, 14.5 y 12.2% de los casos. Entonces, si queremos hacer un tratamiento integral de la diabetes, no solamente nos tenemos que basar en la glucosa, ¿sí? Es de hecho el parámetro, digamos, central o protagonista de la diabetes, pero tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular que están alrededor y influyen claramente en la evolución de nuestro paciente. Entonces, tenemos que controlar modificar nuestro estilo de vida, como sabemos, como parte de tratamiento no farmacológico, obviamente el control glucémico, y vienen los puntos importantes del tratamiento integral: el manejo de la presión arterial, porque es un paciente que tiene más de una enfermedad, por supuesto, y la asociación muy frecuente con la dislipidemia, y vamos a ver cuál es la dislipidemia más frecuente en el paciente con diabetes. Por último, la inhibición plaquetaria, que es un factor que a veces se nos olvida y que en ocasiones la recordamos demasiado y le estamos dando aspirina a todo mundo y no hay beneficio de su uso. Vamos a checarlo en un momento más. Entonces, parte del tratamiento no farmacológico, y recuerden que todas estas enfermedades metabólicas así debe ser: tratamiento no farmacológico y posteriormente tratamiento farmacológico. En la actualidad, los últimos algoritmos de tratamiento nos comentan que podemos iniciar las dos estrategias al mismo tiempo, o sea, mandar al paciente a plan de alimentación, plan de actividad física, y por supuesto iniciar, en el caso de diabetes tipo 2, con el gol estándar de tratamiento, en el sentido de que tiene muchos beneficios, y me refiero a la metformina, y podemos dar un periodo de valoración de 3 meses, y a los 3 meses regresa el paciente y vemos si cumple con metas glucémicas de tratamiento. Me refiero obviamente a glucosa preprandial, postprandial y hemoglobina glucosilada. Vean ustedes, la modificación del estilo de vida es lo más importante, representa aproximadamente un 80% del éxito o fracaso del paciente, y es que ustedes deben, como primer contacto, deben de hacer que el paciente entienda su enfermedad y que se concientice de que la enfermedad es crónico-degenerativa, no se le va a quitar nunca, y que en la medida en que el paciente se cuide, va a estar mejor en relación a su plan de alimentación y plan de actividad física, que mejore su estilo de vida. Esa es la parte fundamental del tratamiento. Sabemos que el plan de alimentación puede ir con diferentes distribuciones de los macronutrientes. La más habitual es la que ven en pantalla: 50% carbohidratos, 30% de lípidos y 20% de proteínas. Actualmente los planes de alimentación son de reducción de calorías para tener un déficit calórico, justamente hacer que el paciente pierda peso, porque sabemos que la gran mayoría, el grueso de pacientes, empieza con diabetes tipo, sobre todo con sobrepeso y obesidad. No pasa esto muy frecuente en los pacientes con DM1, donde sabemos que pueden debutar incluso con índices de masa corporal completamente normales. En relación al plan de actividad física, en promedio se nos piden 150 minutos de actividad aeróbica física de intensidad moderada
administrada a la semana, es decir, 2 horas y media, que si nos ponemos a pensar, dividido en los 5 días de la semana son 30 minutos y cada día tiene 1440 minutos. Entonces, la verdad es que cualquier pretexto que comenten los pacientes son justamente eso, pretextos. O bien puede ser 90 minutos, pero de actividad física intensa. ¿Cómo sabemos si realmente la actividad física que hace el paciente es útil? Bueno, recuerden que la actividad aeróbica deberá subir en promedio un 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, y si se logra elevar a este valor o a este nivel la frecuencia del paciente durante el ejercicio, quiere decir que realmente está siendo de utilidad para la mejora metabólica. Entonces, algunas consideraciones, esto ya se lo saben, pero es importante recordarlo. Si hay deterioro de la función renal, esto medido por tasa de filtrado glomerular o por el inicio de microalbuminuria, es útil ajustar la cantidad de proteínas de alto valor biológico, 0.8 gramos por kilogramo de peso al día del paciente. En general, las grasas que contenga la dieta total menos de 7% de las grasas saturadas, un contenido de colesterol al día menos de 200 miligramos, y es importante agregar fibra a la dieta. ¿Por qué? Porque la fibra, recuerden que disminuye el índice glucémico de los alimentos, de los carbohidratos, y esto evita las exclusiones de diabetes. Entonces, se van a agregar 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que incluya en la dieta. Debe ser una dieta hipódica moderada, habitualmente menos de 2.3 gramos al día. Y recuerden que los edulcorantes no calóricos están aprobados para su uso en personas con diabetes en un uso moderado. No puede ser que el paciente use 15 sobres al día de cualquiera de los edulcorantes que ustedes conocen. Y acuérdense que está este gran debate porque algunos grupos están pensando que pudieran tener una repercusión a largo plazo con mayor resistencia a insulina o algunas otras complicaciones metabólicas. Lo que les decía del ejercicio, para terminar esto, si se eleva la frecuencia cardíaca, es un ejercicio de utilidad y está siendo útil para disminuir resistencia a insulina e incrementar la sensibilidad a la misma. Y por supuesto, disminuye el factor de riesgo cardiovascular. Después del tratamiento no farmacológico, entonces vamos a enfocarnos al tratamiento farmacológico y sobre todo el tratamiento de diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y porque recuerden que en el caso de diabetes tipo 1 es una mezcla de varios tipos de insulina para tratar de simular una secreción fisiológica pancreática. Entonces, como les digo, el gol estándar para el paciente con diabetes tipo 2 más sobrepeso y obesidad sigue siendo hoy por hoy metformina. Si el paciente no es obeso, la metformina no le va a hacer daño, pero es un hecho que no le va a dar tanto beneficio como si es obeso o con sobrepeso, ¿de acuerdo? Todos hemos usado metformina alguna vez en la vida, sabemos que es efectiva, sabemos que en dosis adecuadas es segura. Hay muchas presentaciones, tanto de patente como genéricas, y esto facilita la adquisición por parte de los pacientes. Y el tratamiento inicial de diabetes pues puede ayudar a reducir los eventos cardiovasculares. Dentro de los efectos secundarios que tiene la metformina también ya se lo saben, se los recuerdo, el más frecuente es diarrea y después alteraciones gastrointestinales como distensión abdominal, puede ser también sabor metálico en la boca. Entonces, para evitarlo, acuérdense iniciar la titulación de la dosis de metformina en forma progresiva, de poco a poco, para evitar estos efectos secundarios. De los más raros de los efectos secundarios, pero bastante alarmantes, es la acidosis láctica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por abajo de 30 mililitros por minuto. Sería como nuestro tope para decir un paciente ya no amerita usar metformina, aunque algunos nefrólogos les encanta usarlo después de los 30. Y bien, esto lo saben de memoria también, saben que hay muchas presentaciones. Está la metformina clásica de 850 miligramos que la encontramos en el sector público con una dosis máxima total de 3 tabletas al día, una cada 8 horas, y también las presentaciones de liberación prolongada. No quiere decir que las de liberación prolongada o XR sean mucho más eficaces que la tradicional, simplemente que para aquellos pacientes que no toleran adecuadamente la metformina tradicional, podemos usar las presentaciones de liberación prolongada en sus diferentes dosis, y facilita la posología al ser tomadas 1 o 2 veces al día con mayor número de miligramos ingeridos.
Y entonces vamos en el sentido de un tratamiento escalonado. Ya empezamos en el primer escalón, tratamiento no farmacológico y metformina. Le damos oportunidad al paciente 3 meses, regresa y obviamente no regresa controlado, ¿verdad? Y vamos al segundo escalón, ahorita vamos a ese. Pero si en algún momento de la evolución de sus pacientes el paciente tiene datos de hiperglucemia severa, que son las clásicas PES, poliuria, polidipsia, polifagia. Es aquel paciente clásico que tiene glucosas de ayuno de 300 y que muy probablemente en el postprandio esté en 500 miligramos por litro. Esto hace que el paciente entre en un estado de desgaste, catabolismo, caracterizado, pérdida de peso, no intencional, por supuesto. En el sentido de mucha hiperglucemia habrá el sustrato perfecto para la elevación de triglicéridos y, por supuesto, la posibilidad de caer en una descompensación aguda como lo es la cetoacidosis. En esos instantes en los que tenemos a este paciente, aunque tenga un mes de diagnóstico, aunque sea diabetes tipo 2 y aunque el paciente no quiera usar insulina, puede insulinizarse en forma temprana con cualquiera de las insulinas basales que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque esa será la única forma de sacar al paciente de ese estado de catabolismo al usar o al hacer uso más bien de la función anabólica justamente de la insulina. Recuerden, insulinas basales, las humanas, principalmente NPH, y los análogos de acción prolongada como son glargina, detemir o Degludec. Y regresando al tratamiento escalonado, vean ustedes, siempre y cuando la metformina la tolera el paciente, se va a seguir usando en cualquiera de los escalones de tratamiento de la diabetes. ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta para decidir en el segundo escalón, ya que nuestro paciente no está controlado, qué vamos a combinar con la metformina? Sabemos que hay muchos grupos farmacológicos, sabemos que actualmente quienes lideran este grupo de tratamiento no insulina son inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Sin embargo, hay los clásicos desde hace mucho tiempo conocidos, inhibidores de alfa-glucosidasa, hay obviamente sulfonilureas, diazolidinedionas, inhibidores de DPP-4, justo estos grupos que comenté, y por supuesto la insulina. ¿Cómo vamos a decidir qué va primero y qué va después? Vamos a fijarnos en los factores que tienen en pantalla, la eficacia del glucemia, y la influencia sobre el peso, si tiene un efecto positivo, negativo o neutro sobre el peso, los efectos secundarios y por los antecedentes del paciente. Por supuesto, también importa mucho el precio. ¿De qué sirve que prescribamos un medicamento muy bueno si el paciente, le preguntamos si el paciente no lo va a poder costear? Entonces, vean ustedes que metformina tiene por todo mucho beneficio al inicio, junto con modificación del estilo de vida. Y en el segundo escalón, vean ustedes que vamos a poder tener a todos los grupos que justamente platiqué de los hipoglucemiantes orales o inyectables no insulina en el caso de los GLP-1, y que todos están a la misma altura si se dan cuenta. Es decir, no quiere decir que las sulfonilureas por estar en la extrema izquierda sean más importantes que la insulina que está en la derecha. Todos están al mismo nivel de importancia, solamente que vamos a tomar en cuenta esos factores de los que ya les comenté. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de falla cardíaca, retención hidrosalina, probablemente una tiazolidinediona no sea lo más adecuado, porque la pioglitazona favorece el desarrollo o la descompensación de una falla cardíaca previa. O bien, si el paciente tiene antecedente de infecciones genitourinarias de repetición, un inhibidor de SGLT2 no sería lo más adecuado. Entonces, vamos a valorar todo esto y, por supuesto, el grado de descontrol del paciente en relación a la eficacia de tratamiento. Y la eficacia se valora en su posibilidad de reducir hemoglobina glucosilada. Si regresa el paciente después de 3 meses con 2 medicamentos y no está controlado, el tercer escalón de tratamiento dice agrega un tercer medicamento que no combine o que no repita mecanismo de acción y que favorezca a través de otro mecanismo de acción justamente el posible control de la glucosa en un tercer escalón de tratamiento. Esto es lo que nos hace consciente y es el escalón que en muchas ocasiones ya no está siendo tan socorrido, tan buscado, porque se ve pues un retraso en el inicio de terapias más eficaces y por supuesto en el caso de la insulina, retraso de insulinización que en México está estimada en más de 10 años. En los últimos años viene un poco diferente el algoritmo de tratamiento farmacológico, y esto en relación a estos dos grupos o dos familias de medicamentos, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Lo primero que nos tiene nosotros tenemos que investigar es lo que ustedes pueden ver en esta imagen, que está extraída de la ADA, del Diabetes Care,
tenemos que investigar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o indicadores de alto riesgo de enfermedad cardíaca, como falla cardíaca, o incluso enfermedad renal crónica. Si tiene esto positivo, como pueden ver en la parte superior, entonces, independientemente del nivel de A1C, independientemente de si usa o no metformina, o de las metas promedio que nosotros hayamos calculado para llevarlo de una hemoglobina glucosilada de control, tenemos que iniciar estos dos, cualquiera de los dos grupos que les he comentado, análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, dependiendo cuál sea el factor de riesgo positivo. Si es más para falla cardíaca, la tendencia es más hacia los inhibidores de SGLT2. Si es como para falla a nivel de enfermedad renal crónica, pudiera ser inhibidor de SGLT2 o análogo de GLP-1. Si hay respuesta a una de estas filias, se pudiera para tratar de encontrar un tratamiento. Vean cómo, independientemente de cualquier otro factor, no importa, de riesgo cardiovascular, de enfermedad aterosclerótica, justamente. Entonces nos vamos del otro lado de la tabla, en donde vemos que vamos a tomar, es decir, vamos a darle un medicamento que tenga poco riesgo de hipoglucemia. Si el paciente requiere perder peso, eso es en la gran mayoría de los casos, el paciente tendrá que, podrá hacer uso de alguna de las terapias que facilitan la pérdida de peso, además de controlar la glucosa, y por supuesto considerar los costos. Y es que no a todos nos toca el mismo nivel de hemoglobina glucosilada meta. Para el grueso de la población, 7%, pero si el paciente es de reciente diagnóstico, joven y con una larga expectativa de vida, vamos a ser muy exigentes con su control, habitualmente hemoglobinas glucosiladas menos de 6.5%. Y por el contrario, si es un paciente con alto riesgo de hipoglucemia, añoso, corta expectativa de vida y múltiples complicaciones cardiovasculares derivadas de la diabetes, entonces vamos a ser menos exigentes, y un abuelito de 70, 80 años o más, por supuesto, podemos tener hasta en 8% de hemoglobina glucosilada y nadie nos tiene que criticar por eso. Entonces, lo que les decía, aparte del control básico de la glucosa, tenemos que ver, como en este Partenón, justamente los pilares de tratamiento incluyen el manejo de la presión arterial, el manejo de la dislipidemia y, por supuesto, en la cuarta columna, ven ustedes el uso de agentes que tienen beneficio cardiovascular y renal actualmente demostrado. Me refiero a estas mismas familias de medicamentos. ¿Qué pasa con la hipertensión? Fíjense, en el caso de la hipertensión, se considera hipertensión en el paciente con diabetes por arriba de 140/90. Entonces, es importante que en la primera consulta de identificación sepamos si el paciente realmente es hipertenso o no. Se debe medir la presión en cada consulta. Por supuesto, la presión arterial es mayor y se debe confirmar en otro día, por supuesto, e iniciar el tratamiento habitualmente cuando se confirme otro día. Si la presión arterial es en la consulta inicial mayor de 180/110, definitivamente eso no va a requerir confirmación y se va a iniciar tratamiento como se observa en la siguiente tabla que les voy a mencionar. ¿Cuáles serían nuestras metas de tratamiento? Obviamente con el antihipertensivo que iniciemos. Bueno, si el paciente tiene diabetes, hipertensión y un riesgo cardiovascular muy alto, que acuérdense que lo podemos calcular con las calculadoras de riesgo cardiovascular y que se hace habitualmente a 10 años, si tiene riesgo muy alto, es decir, arriba del 15%, nuestra meta va a ser muy estricta y nuestra meta del paciente con diabetes va a ser tenerlo en menos de 130/80. Si el paciente no tiene tanto riesgo, obviamente tiene diabetes, tiene hipertensión, pero tiene un bajo riesgo para enfermedad cardiovascular a 10 años, es menos del 15%, con que lo tengamos abajo de 140/90 sería nuestra meta. Entonces, importa si el paciente tiene riesgo cardiovascular per se, por supuesto, porque esto nos va a ayudar a decidir cuál es nuestra meta de tratamiento. Ustedes saben cuáles son los fármacos de elección, IECA o ARA2, que son los fármacos que han mostrado beneficio en los pacientes hipertensos con diabetes mellitus. Cosa importante, el doble bloqueo no sirve, no usen los dos grupos al mismo tiempo, no hay mayor beneficio y sí mayor gasto y puede ser incluso mayor efecto secundario como hipercalemia. Entonces, al año se puede medir por lo menos una vez creatinina sérica, tasa de nitrato glomerular de potasio para determinar que no haya ningún efecto secundario de los mismos. Y vean esta tabla que también viene en el Diabetes Care,
que habla justamente de lo mismo. Si la presión está arriba de 140/90, pero no rebasa 160/100, aquí lo importante es que solamente se va a iniciar un tratamiento con un antihipertensivo. Y si está muy alta, arriba de 160/100, recomiendan dos tratamientos, dos antihipertensivos de inicio, que podemos agregar al IECA o ARA2, calcio antagonistas o fármacos diuréticos, ¿de acuerdo? Siempre IECA o ARA, nunca los dos. Y valorar el control de la presión arterial y los efectos adversos. La dislipidemia representa otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y, al igual que cualquier enfermedad metabólica, acuérdense, tratamiento no farmacológico primero, incluye plan de alimentación y de actividad física y, por supuesto, después viene la situación de los fármacos. Recuerden, el perfil de lípidos se pide completo, entonces colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL, porque esas son metas de tratamiento no glucémicas en nuestro paciente. De nada sirve pedir colesterol y triglicéridos nada más. El tratamiento de disminuir mortalidad por diversos desenlaces. La meta, lo clásico que aprendimos, es que todos los pacientes con diabetes tienen que tener menos de 100 y que si tienen un desenlace ya primario, es decir, para prevención secundaria, tienen que tener menos de 70. Esto fue lo clásico que aprendimos con el ATP3 y sus 5 factores de riesgo cardiovascular clásicos. A partir de 2014, el ATP4 pone muy estricto justamente la situación de las estatinas y prácticamente nos quiere dar estatinas a todos. Vean ustedes, incluso para prevención primaria, pacientes con alto riesgo cardiovascular de 40 a 75 años, dice, junto con el estilo de vida, deben tomar estatinas de intensidad moderada. Pacientes jóvenes de 20 a 39 años, pero que también tengan factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, se puede considerar el inicio de estatinas junto con, obviamente, el tratamiento no farmacológico. Pacientes con alto riesgo cardiovascular con diabetes, por supuesto, y especialmente aquellos con factores de riesgo y que tengan entre 50 y 70 años, ya se emplean estatinas de alta intensidad. Adultos, que haga sinergia, como lo es ezetimibe o incluso un inhibidor de PCSK9, para continuar reduciendo el. Ahora, para prevención secundaria, que es el fuerte de las estatinas, recuérdenlo bien, entonces en pacientes de cualquier edad con diabetes y enfermedad tiempo que el tratamiento no farmacológico. Los pacientes que tengan diabetes y con un colesterol más de 70 y con ya antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como les comento, se puede iniciar justamente la combinación con ezetimibe. Bueno, y esta es la tabla, vean ustedes la tabla de las dosis, quiero copias, por favor, bueno, la foto, no las van a terminar de copiar. Y por último, quiero hablarles dos diapositivas de la terapia antiplaquetaria. Acuérdense, la prevención primaria no sirve, solamente incrementamos riesgo de sangrado, sobre todo en personas menores de 50 años. ¿A quienes sí les vamos a dar aspirina? Bueno, esos son los medicamentos. ¿A quienes sí les vamos a dar aspirina? Le vamos a dar aspirina a los pacientes para prevención secundaria, entre 75 y 162 miligramos para los pacientes que tienen diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica demostrada. Se puede hacer un tratamiento de bloqueo antiplaquetario dual con otros medicamentos más, digamos, que tienen otras inhibiciones a nivel de otros receptores, pero bueno, con la aspirina Protect, 100 miligramos al día es más que suficiente. Y los pacientes que tienen mucho riesgo, pues pueden beneficiarse de este doble esquema antiplaquetario. No sé si tengan una duda o pregunta, todos estos factores deben de controlarse para que su paciente esté lo mejor posible.
Es posible, no hay como una fórmula específica de una receta de cocina, esto depende de cada paciente y es, por ejemplo, dependiendo de la dosis de unidades de insulina que esté empleando, lo ideal es ir reduciendo progresivamente la dosis de insulina conforme el paciente se mantenga en meta de glucosa pre y postprandial. Si el paciente está cuidando dificultad, incluso va a continuar con un peso estable, va a perder el efecto del apetito que produce la insulina y esto también va a favorecer que se siga controlando. Cuando llegue a una dosis promedio de unas 10 unidades, pudiera ser el momento para hacer el tape nuevamente a terapia oral. No exento de descontrol, por supuesto. Perdón, última pregunta del Zoom. Te preguntan si la dieta cetogénica está recomendada en algún momento en estos pacientes. Ok, la dieta cetogénica, se ve un poquito más por él. Sí, la dieta cetogénica, como sabemos, trata de excluir al 100% toda fuente de carbohidratos o azúcares y tenemos que tener vigilancia para la ingesta adecuada de proteínas y que nos van. De ahí vamos a sacar la energía. Si el paciente lo tolera, si el paciente puede tolerarlo, puede ser utilizado. De por sí, la mayor parte de los pacientes en las primeras semanas de dieta o día tienen mucha ansiedad por la eliminación del azúcar de la dieta. Es posible que si este paciente con diabetes tiene algunas otras alteraciones, otras actividades, tal vez no sea el más indicado. En caso de que lo llegara a tolerar, pudiera ser, pero no como el grueso de la población que use diabetes. Muchísimas gracias.